Bienvenidos estudiantes. En esta oportunidad trataremos un tema de suma importancia y también es muy delicado para muchos de los peruanos. Hablar sobre este periodo con mucha cautela. Es el Virreinato del Perú. Hay que entender que este periodo comprende desde el año 1542, cuando se inicia con un proceso administrativo de cambios, pero también va a culminar con un proceso histórico que va a ser el hito no solamente para el Perú, sino para América, porque lo vamos a ver a través de la batalla de Ayacucho que se dio el 9 de diciembre del año 1824 a través de la capitulación que lleva por nombre pues esa batalla, para la cual les invito a que podamos ver los conceptos y el proceso que conllevó a todo este tema muy importante. Hoy día vamos a ver el Virreinato del Perú. Como les comentaba hace un momento, 1542 y culmina el año 1824. Para ello vamos a ver cómo se ha desarrollado geográficamente en nuestro continente, que es el continente americano, pero en específico el sudamericano. Si ustedes se han dado cuenta, en 1542, cuando se establece el Virreinato del Perú, todo el margen occidental del continente americano, suramericano en este caso, pertenecía al Virreinato del Perú. Pero por acá encontramos, más al norte, encontramos pues la famosa gobernación de Venezuela. Cuenta la historia que cuando vinieron los españoles y vieron este tan maravilloso país del llano, decían la pequeña Venecia. De ahí proviene su nombre, Venezuela. Y la parte de aquí que mayor territorio se llaman pues los territorios no descubiertos hasta ese momento. En la parte más oriental del continente sudamericano encontramos pues los dominios portugueses que más adelante serán el imperio de Brasil. Y Brasil se dice por los árboles tan frondosos que existía en aquel tiempo. Ahora sí, vamos a ver lo que es el concepto del Virreinato del Perú, para la cual era un régimen. Hay que ver aquí primero un régimen. Profesor, ¿qué es un régimen? Es un sistema político, es un régimen promovido. Hay que entender que era promovido. Profesor, ¿por qué era promovido? Por el famoso, muchas veces puede ser que ustedes lo han escuchado, el famoso rey, el rey de España. Pero este rey de España se llamaba pues Carlos. Profesor, ¿qué tipo de Carlos? Carlos I. He escuchado en algunos libros que dice Carlos V. Por supuesto, tienes rotundamente la respuesta correcta. ¿Por qué, profesor? Porque hay que entender que Carlos V, como Carlos I, era la misma persona, porque Carlos I heredó la corona de sus padres en la cual él gobernaba el reino de España. Pero, como Carlos V, él era emperador del Sacro Imperio Germánico Romano, que más adelante lo vamos a ver en historia. Por eso es muy importante entender y comprender que el régimen promovido por Rey Carlos I o Carlos, vamos a ponerlo aquí, V. Así es, para que no te equivoques y veas que en algunos libros dice Carlos I o Carlos V. Ahora sí, vamos a ver cuáles fueron las causas que dieron origen a este periodo llamado Virreinato del Perú. Veremos las causas. Profesor, ¿cuáles son las causas para que se pueda dar el origen de este gran proceso histórico en el Perú? Primero, tenemos que entender por qué el rey Carlos V quiso formar ahora, instituir un virreinato. Porque en aquel tiempo existían las pugnas entre los encomenderos. Profesor, ¿quiénes son los dos grandes encomenderos más importantes en el Perú? Era pues Francisco Pizarro, que tenía pues todos un grupo de seguidores llamado pizarristas, y también teníamos pues a Diego Almagro, llamado también con todos sus seguidores almagristas. Había tanto, era la pugna en el Perú, toda esta parte, todo este margen en el Perú, de la cual se ocasionó una guerra civil. Y por ello, uno de ellos se rebeló, de la familia Pizarro, de la cual era llamado pues Gonzalo Pizarro, y se había proclamado rey del Perú. Y todos sabemos pues cuál fue su historia al final. Murió decapitado. Por eso el rey de España, ahora una de las causas fue, en ese tiempo, controlar
Controlar, profesor. ¿Qué cosa tienen que controlar? Controlar directamente ¿qué cosa, profesor? Sus colonias. Profesor, ¿solamente ello? No. Hay algo más. Hay que entender que esto le ocasionó para que pueda reducir. Profesor, ¿qué va a reducir? Reducir el poder de ¿quiénes? Justo de lo que estaba hablando en su momento. El poder de los encomenderos. Encomenderos. Profesor, ¿solamente ello? No, por supuesto. Hay otro punto muy importante. Esto va a ocasionar que se pueda aumentar los ingresos ¿de qué? Del mineral más preciado que el Perú tenía. El oro y la plata. Aumentar. Vamos a poner ahí. Aumentar el ingreso. ¿De qué, profesor? De oro y plata. Y así, estas son las tres causas principales de las cuales se dio y se formó el Virreinato del Perú. Ahora sí, vamos a ver las características. Estas características van a conllevar a todo este proceso de formación. Vamos a ver que van a ser económicas y a través de la sociedad. Entender que uno de los principios muy importantes dentro de su economía y característica que va a predominar es la primera, que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es, profesor? ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que se quería hablar sobre aumentar sus ingresos? Obviamente, acá vamos a ver cómo lo va a aumentar sus ingresos a través de la famosa minería. En el antiguo Perú, la actividad económica para el Tahuantinsuyo era la agricultura. Ahora aquí, en la colonia, o llamada también virreinato, era pues la minería. Acá vamos a poner actividad económica. Profesor, ¿solamente había eso? No, por supuesto que había más. Ahora vamos a ver cuál más encontramos aquí. Otra actividad económica que vamos a encontrar, otra característica de la economía era que usaban la agricultura. Profesor, ¿la agricultura era igual que en el tiempo del Tahuantinsuyo? Por supuesto que no. La agricultura se va a desarrollar solo en las famosas haciendas de la costa, de todo el litoral de la costa. ¿A través de qué? De las haciendas. Así es. Haciendas. ¿Solamente ello? No. Ahora vamos a ver otra característica y como digo, vamos a culminar las características económicas que tienen que ver con el comercio. Y aquí es donde mucho va a afectar bastante el comercio. Le ponemos el comercio. El comercio era la siguiente característica. Monopolio. Profesor, es el juego que a veces yo juego en casa ahora que estoy durante esta pandemia. Similar. ¿Por qué? Porque España, como acá lo vamos a poner, España solo podía hacer venta y compra con sus famosas, justo acá lo voy a poner con otro color, colonias. Entonces, cuando hablamos de monopolio es cuando existe un solo vendedor y varios compradores. Y así fue. Profesor, ¿y cómo era la sociedad del Virreinato del Perú? Muchas veces he escuchado que había clases sociales, por supuesto. Por ello nosotros le vamos a poner una característica que se llama clasista. Profesor, ¿por qué se dice que es clasista? Porque existió clases sociales. No solamente es ello, hay otra característica que fue estamental. Profesor, yo no entiendo. ¿Qué significa estamental? La palabra estamental tiene que ver que no pueden pasar de una clase social a la otra. Se quedaban así, desde que nacieron hasta que murieron. Por ejemplo, en el Perú existió dos tipos en la época del virreinato de república. La república de los indios
y la República de los Españoles. Y por último, como te comenté, era clasista, estamental y también era racista. Porque había mucha discriminación racial, racista. Por ejemplo, vamos a encontrar que en este tiempo aquí, los afroperuanos que más adelante van a recuperar su liberación en la República, vamos a ver que eran los más maltratados en este periodo, igual que los indígenas. Por eso, jóvenes, es muy importante conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Como decía un gran historiador muy importante, es que pueblo que no conoce su historia, la vuelve a repetir. Así es. Muchas gracias y nos vemos.